Hermanos, qué gusto en saber que ustedes están esforzándose para conocer más y más de su fe católica y crecer en su amor a Cristo Jesús por medio de DASAM. Hola, hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora, a tu propio ritmo, 24/7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja de comentarios. También puedes pedir los 20 libros del apologista católico Martín Zavala para que aprendas, para que te formes en cómo vivir y defender tu fe. Entra ya a defiendetufe.com. Voy a comenzar a ver en internet videos de pastores de cualquier denominación, de lo que fuera. A mí lo que me interesaba en ese momento era poderles demostrar a mis papás que la iglesia católica estaba equivocada. Sí. Y que por lo menos si no estaba equivocada totalmente, pues parcialmente estaba equivocada, y que a final de cuentas entonces Dios podría estar en cualquier parte. Que era igual ir a cualquier iglesia. Exactamente. Eso es lo que yo quería en ese momento, y entonces comencé a buscar videos, ahí, pues hay de sobra videos de la denominación que uno quiera, y comencé a ver a los bautistas, pentecostales, hasta testigos de Jehová, los escuchaba, quería saber qué era lo que quería. Yo en ese momento, y yo siempre que lo cuento, yo siempre cuento que escuchaba predicas de los testigos de Jehová, y todo el mundo, ¿en serio? Pues claro, yo en ese momento no me daba cuenta qué era lo que estaba haciendo. Claro. Pero es cierto, o sea, yo no le veía ningún... Lo extraño. Nada extraño, nada malo. Lo que quisieran decir, yo lo escuchaba y estaba abierto a escuchar cualquier cosa porque quería aprender. Comenzaba a tener hambre y quería aprender. Para ese entonces, la primera vez que escuché este término que le voy a decir fue de un pastor, no sé de qué, no me acuerdo qué denominación, pero él hablaba de los padres de la iglesia. Y fue la primera vez en mi vida que yo escuché el nombre de padres de la iglesia, un pastor evangélico. Pero en este contexto, una señora lo llamó, creo, o le preguntó que si era bueno leer a los padres de la iglesia, porque una hermana católica le había dicho que había que leer los padres de la iglesia. Y él le contestó algo así: vea, sí se pueden leer a los padres de la iglesia, siempre y cuando tenga mucho cuidado, porque los apóstoles estaban empezando el ministerio y las siguientes generaciones, y por lo tanto estaban muy confundidos en muchas cosas. Entonces había que tener cuidado en leerlos. Y o sea, que los que estuvieron cerca de Cristo estaban confundidos, según el pastor. Sí. Imagínense, bueno, en ese momento a mí no me sonó nada raro, pero yo ahora me pongo a pensar y digo, pero qué clase de disparates estaba diciendo. Claro. O sea, ¿cómo decir que la generación siguiente, los apóstoles, estaban confundidos y por eso predicaban lo que predicaban? Y bueno, eso, lejos de alejarme del tema, pues me llamó mucho la atención. Y ahí es cuando yo comienzo a buscar temas relacionados con los padres de la iglesia, porque no tenía idea de qué se trataba, y poco a poco, ya en los primeros, entrando nomás, ya me di cuenta quiénes eran los padres de la iglesia, que eran los sucesores de los apóstoles, y ese tipo de cosas, los años en que vivieron y eso. Y a mí, en lo personal, me encantan los estudios sociales, entonces era un tema que me llamaba mucho la atención. Y comencé a leer los padres de la iglesia, comencé a buscarlos en internet, a bajar la literatura y a escuchar videos de este tipo de temas. Sí. Y con el tiempo, y con muy poco tiempo, pues ya, yo como he sido católico desde pequeño, pues no me fue difícil darme cuenta de que algo raro estaba pasando con respecto a las iglesias evangélicas.
sin conocer todavía la historia de las iglesias evangélicas y de dónde venían y de dónde habían salido y ese tipo de cosas. Entonces yo comenzaba a leer literatura, por ejemplo, por decirte algo, San Ignacio de Antioquía, y yo decía, comenzaba a leerlos y decía, no, pero es que este es muy católico, necesito alguien o literatura protestante, ese no me sirve. Porque acuérdense que yo andaba buscando la excusa para hacerme evangélico buscando la falla de la Iglesia Católica. Exactamente, eso es lo que yo andaba. Entonces vea lo ridículo en ese momento que yo estaba haciendo. Yo leía y decía, no, pero es que este es muy católico, no me sirve. Necesito uno que sea más evangélico o uno que sea evangélico. Yo no me había dado cuenta que los evangélicos no existían en esa época. Porque encontrando algo que me dijera a mí, los evangélicos tienen razón, eso me bastaba a mí para decirle a mis papás, pues ves, pues en la iglesia evangélica también tienen razón en esto y esto y esto y este tipo de cosas. Y así estuve un tiempo estudiando, pero todavía no me cuadraba algo que era la parte bíblica, porque los evangélicos continuaban predicando que, por ejemplo, que en la Biblia decía esto y esto y esto, y la iglesia católica enseña esto y esto y esto. Y claro, cuando yo lo veía en la práctica, yo veía que tenían razón. Por ejemplo, un tema famoso, los hijos de María. Decían los evangélicos, ve, aquí hay versículos donde se hablan de los hijos de María. Y la iglesia católica niega que María tuvo más hijos. Y entonces yo decía, claro, ellos ponen versículos bíblicos, entonces ¿por qué la iglesia predica otra cosa? Y ahí fue cuando yo me dije, bueno, aquí está la falla en la iglesia católica. Probablemente, es lo que yo me pensaba, la iglesia católica hace las cosas buenas, bien, que son por tradición, pero han confundido la predicación. Eso es lo que a mí, en ese momento, la conclusión a la que yo llegué. Y estaba en esta situación cuando en los videos de YouTube, y pues un día de tantos, el mismo YouTube le tira a uno las, ¿cómo se llama esto? Sí, las sugerencias. Sugerencias. Y estaba el padre, fue el primer contacto que yo tuve con el padre Luis Toro, que era así como, el primer video del padre Luis Toro, y decía algo así como debate con pastor evangélico, no me acuerdo qué más decía. Y a mí lo que se me cruzó por la mente es, eso está raro porque normalmente cuesta mucho ver a sacerdotes en debates y ese tipo de cosas. O por lo menos yo nunca los había visto. Y lo otro que pensé fue, bueno, este pastor va a barrer el suelo con este padrecito seguramente, porque no creo. Ya después de haber escuchado muchísimos videos de pastores, yo decía, este sacerdote no le va a aguantar. Claro, porque los pastores gritan mucho y hacen su show. Sí, claro, y ese tipo de cosas, pues, a uno lo impresionan. Si usted no sabe, lo impresiona. Y como no estaba acostumbrado a ver un sacerdote en debates, y como les digo, en este tipo de cosas, yo dije, este pastor va a barrer el piso con este padrecito. ¿Quién sabe por qué lo mandaron ahí, pobrecito? Todo eso me pasaba por la cabeza antes de ver el video. Pues me llevé una sorpresa muy grande cuando comenzaron a debatir y con la Biblia en la mano. Eso yo nunca lo había visto de parte de un católico, de un sacerdote. Y la sorpresa fue tanta que cuando terminó el video yo quedé como en shock. Yo dije, aquí algo está pasando, porque a pesar de que ya tenía bastante conocimiento literario de los padres de la iglesia, como me faltaba la parte bíblica, no me hacían clic las dos partes hasta ese momento. Y yo en ese momento dije, aquí algo está pasando, porque este sacerdote tiene argumentos bíblicos y yo creí que la iglesia, yo había llegado a esa conclusión, o sea, imagínense, en mi ignorancia, yo solo buscando, de que no tenía conocimiento bíblico, que no tenía argumentos bíblicos para ciertas cosas.
Y este señor, ese sacerdote viene con argumentos bíblicos, debate con esta persona y yo quedé, bueno, aquí algo está pasando porque yo no, esto no me lo esperaba, no creí que esto fuera así. Y pues ese fue el primer video. Imagínense, el momento terminó ese y comencé a buscar quién era y comencé a devorar los videos del padre Luis Toro. Era una cosa Uno tras increíble, otro. uno tras otro. Yo no podía parar porque yo decía, pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? O sea, yo creí que no se podían debatir los argumentos evangélicos. Y como le dije antes, porque yo había llegado a la conclusión de que la iglesia sí tenía sus cosas, que probablemente que sí tenían razón, pero no creí que en la parte bíblica tuvieran razón tampoco, hasta que conocí al padre Luis Toro, y el padre Luis Toro fue el que me ayudó fue el que me dio ese empujón ya final para yo caer en razón de qué era lo que estaba pasando, porque yo hasta ese momento no lo entendía, y como dijo alguien por ahí, yo le di doble trabajo al Espíritu Santo, porque tuvo que, por todo lado, tuvo que demostrarme que yo estaba equivocado y que la Iglesia Católica pues es la única y verdadera iglesia. Amén. Y